Son y 5. Esperamos un ratito más. ¿Alguien quiere hacer una consulta, una pregunta? Una consulta. Sí, Del trabajo que entregamos, ¿vamos a tener devolución? sí. Yo me falta todavía terminar de para hacerles a todos una devolución un poco más específica a cada uno, pero también la idea es, les voy a hacer ahora una devolución general de los que ya, de la mayoría que ya vi. Lo cierto es que la idea, o sea, no es ni que están bien ni mal, porque era como una muy leve aproximación a pensar el objeto de estudio y cuál sería, digamos, esa temática prácticamente sin elaborar el marco teórico, sin haber hecho, digamos, una búsqueda exhaustiva, digamos, de la bibliografía. De lo que estuve viendo, la verdad que algunos eligieron temas iguales, pero desde otras perspectivas o con foco en alguna dimensión diferente, y algunos muy originales, con cosas que por ahí, con temas como bastante novedosos. El tema es por ahí pensar un poco más en cómo va a ser ese acceso en la práctica a poder llevar, digamos, para que sea una investigación un poco más manejable, digamos, cómo acortar o delimitar, si se quiere, ese objeto de estudio. Qué sé yo, por ejemplo, no sé, el objeto de estudio era por ahí demasiado amplio o abarcaba, digamos, diferentes o varios actores. Entonces, por ahí no quedaba claro si lo van a tomar desde la perspectiva, no sé, desde la ciudadanía, no recuerdo algún ejemplo concreto, pero desde una percepción, digamos, desde la ciudadanía, o lo iban a tomar desde la perspectiva institucional, digamos. O por ahí jugaban las dos cosas, que a lo mejor conviene enfocarse o delimitar un poco más para que justamente le sea un poco más fácil de abordar, ¿sí? Lo mismo con los territorios, algunos eran, bueno, todo el territorio de la Argentina, o incluso cuando por ahí se especificaban a la provincia de Buenos Aires, a lo mejor podría delimitarse también un poco más y tener en cuenta alguna unidad específica, alguna unidad penitenciaria específica, y después cuando ustedes seleccionan específicas con las que quieren trabajar, digamos, alguna cárcel, digamos, que quieran trabajar, ahí tendrían también que elaborar algún párrafo de justificación por qué sería esa selección, ¿sí? Después, bueno, las preguntas, algunas eran muy generales, un poco vagas, digamos, no tan concretas, pero entiendo que eso que es parte, digamos, del proceso y de la todavía que no construyeron el marco teórico o no adquirieron esa especificidad que tiene, digamos, las teorías que hablan sobre estos temas, digamos. Porque hoy uno de los temas que vamos a ver hoy tiene que ver con la operacionalización, es decir, cómo pasamos desde esos conceptos abstractos a poder medirlos, cuáles van a ser esos indicadores que van a dar cuenta de lo que ustedes quieren medir. Muchos también, digamos, pensar un poco en la metodología o cómo lo quieren abordar también es un indicio que yo se los marco también en la devolución, digamos, respecto a qué metodología, si van a pensar, digamos, abordar el tema desde, que tengo que admitir a compañera, desde una perspectiva, digamos, más de tipo, digamos, no sé, una más cualitativa, es decir, a partir de entrevistas, de testimonios, de conocer la experiencia, eso, qué sé yo,
lo que va a permitir es tener una percepción de los distintos actores, ¿sí? Mientras que si ustedes van a analizar, no sé, las condiciones, algunos elementos o alguna cuestión, digamos, de las características habitacionales de las cárceles, bueno, ahí por ahí tienen que utilizar algún tipo de registro administrativo, alguna encuesta o algo que les permita, digamos, contextualizar y por supuesto para llegar y desgranar, decir, bueno, ¿cuáles van a ser esos indicadores que van a dar cuenta de las condiciones habitacionales que está, digamos, las distintas unidades y ahí seleccionar algunas del servicio penitenciario, digamos? Lo mismo, qué sé yo, a lo mejor hay unas que están mejores que otras, a lo mejor ustedes pueden seleccionar queriendo pensar en una que está mejor, y ahí pueden hacer como un contrapunto de qué sería, digamos, de qué tomar de una y qué tomar de otra, o qué mirar, o qué sirve, digamos, para una o para otra, porque ustedes también pueden hacer, digamos, un estudio, digamos, evaluativo o algo que después sea de intervención que los ayude a hacer alguna mejora específica dentro de su ámbito laboral. Bien. Eso como muy general. Después, como los de los temas, voy a anotado acá que hay muchos temas que fueron abordando, incluso algunos que les decía se repetían, cuestiones que tienen que ver con como el estrés, las licencias psiquiátricas, eso hay varios, no sé si después alguno quiere contar su proyecto. ¿Qué más? Después alguien del pabellón literario, que eso me pareció súper novedoso, digamos, la experiencia, digamos, de ese pabellón. Después también hay varios como la idea de después cómo se reinsertan las personas una vez que fueron privadas de la libertad, cómo se reinsertan. Ahí yo veo como cierta dificultad de cómo acceder a esa población que ya está en libertad, digamos, como para tener, digamos, de primera mano, o a lo mejor que estén pensando en utilizar algún tipo de registro o algo que haya desde entiendo que el seguimiento lo hace el Patronato de Liberados, ¿no es así? Sí, sí. Sí, y ahí hay tipo algún registro o alguna estadística, algo que pueda dar cuenta, digamos, de ese seguimiento, o esto sí, porque como el planteo era, bueno, cómo se reinsertan, en qué tipo de trabajos, cómo ese seguimiento, ¿existe eso o lo deberían construir a través, digamos, de una metodología más cualitativa y empezar a entrevistar a personas que fueron privadas de la libertad y ahora consultar a ver cómo es su situación laboral? No sé cómo, por eso la idea de pensar del cómo o desde qué estrategia metodológica está bueno para ir poniendo foco en qué aspectos son los que les interesa indagar. No sé si se entiende el planteo que les digo. O, por ejemplo, no sé, que no cuentan. Personas privadas de la ingreso de personas privadas de la libertad que no cuentan con conocimientos de oficio ni herramientas de formación al momento de ingresar a las cárceles. Bueno, ¿cómo sabemos esto? ¿Existe, hay algo, un formulario, algo que ustedes puedan, o algún tipo de estadísticas que ustedes puedan dar cuenta de que no cuentan con este tipo de formación? Y ahí lo mismo, hay, no sé, no solo estadísticas, sino decir, bueno, hay proyectos institucionales o hay una escuela de oficio o algo que permita que la gente se capacite. ¿Qué quieren analizar?
la situación con la que entran o la oferta que se da, digamos, como que ahí tienen que ir viendo desde qué, dónde quieren poner el foco, ¿sí? Y en varios trabajos como que se veía eso un poco difuso o más complejo, digamos, en pensar en ese acotamiento del objeto de estudio. Lo mismo, en algunos casos también faltaba, digamos, la delimitación temporal, ¿sí? ¿En qué periodo lo van a hacer o durante qué periodo es eso que no sé si alguien quiere contar el trabajo y que charlemos, digamos, un poquito, o les digo yo más o menos de los que fui viendo. O sea, los trabajos están aprobados, esto es un ejercicio, no era con nota ni nada, digamos, porque era como una primera aproximación. Eh, lo mismo cuando a veces no especifican, dice, bueno, analizar todas las políticas, no sé qué, bueno, ¿qué políticas? Algunas películas de políticas concretas, están pensando en un programa, en qué contextos, cómo, en qué, digamos, ¿sí? También se mezcla también un poco las jerarquías del análisis, si los van a ver desde la parte interna, si los van a ver desde los internos, digamos, qué es lo que les interesa saber. Pero ya les digo, yo les fui haciendo, no fui ponderando, digamos, solamente les marqué como las cuestiones a mejorar, no las cuestiones que estaban bien, ¿sí? Si quieren me fijo alguno, o si alguien quiere voluntariamente como presentar su tema y lo charlamos, la verdad que se construye, digamos, entre todos es mucho más fácil, porque además uno tiene una idea y después plasmarla, le parece que es re claro diciendo lo que quiere hacer y después cuando otro lo escucha dice, pero vos me estás diciendo mucho más de lo que escribiste en el papel. Y por eso está bueno por ahí el intercambio, o cuando se hacen, digamos, talleres de tesis, y eso es lo que se llama, digamos, que hacen como de a pares, que uno lee lo que escribió el otro, y entonces ahí, bueno, es como decir, bueno, ¿qué vas a hacer? Y ahí es donde se dificulta un poco más, o uno se da cuenta de que no pudo, digamos, ser del todo claro explicando qué es lo que le interesa. Por ejemplo, eh, alguien quiere, a ver, el de las personas trans privadas de la libertad. A ver quién es, si está y quiere. Erika Pereira. Sí, profe. Sí, ¿nos querés contar un poquito cómo? Está súper ¿Cómo? interesante el trabajo, el tema es, no sé cómo es la accesibilidad, cómo tenés, digamos, si existen estadísticas de cuántas personas hay, o sea, si hay un registro o algo que pueda valerte de eso. No, porque estoy esperando que me contesten, me iban a pasar el contacto de una persona que trabaja en lo que es diversidad y género Sí. para saber cuántos hombres trans hay dentro de la órbita del servicio. Las entrevistas que hice las hice a las personas privadas de libertad que están en la unidad número 8 de Los Hornos. Sí. Así que a ellos entrevisté al personal, lo que piensan, lo que les parece. Ya estás avanzada, digamos, ya iniciaste como bastante, digamos, exploración sobre el tema. Hice ya esas cuestiones porque cursé en el cuatrimestre pasado escritura académica. Mirá qué bien. Y la profe de escritura académica es la que nos daba el reglamento de las normas. ¿Quién es Entonces, con la profe? María Gutsos. No. No, está buenísimo. La verdad que el tema me pareció actual, digamos, muy sensible, con gran relevancia y como novedoso. No sé si dentro de las fuerzas hay algo hecho así, o si encontraste en algún otro país algún antecedente
de una investigación que ponga foco, digamos, en estas cuestiones. No, no encontré, así que estoy en búsqueda. Bien, bueno, buenísimo. Porque además esto es como, bueno, decís, y además, ¿qué o dónde poner eso, justamente el foco, o qué dimensión, no sé, cómo es la atención sanitaria, cómo es el tratamiento hormonal, o sea, no sé ahí qué, o sea, para qué lado, digamos, estás pensando enfocar la investigación. De dónde, si les parece más práctico tener un pabellón donde estén solamente alojados así, y con el tema sanitario lo enfoqué, de que se les corta el tratamiento de hormonización y es una vez que están en el sistema. Porque no se los no tienen acceso, digamos, a tomarlas, o sea, a seguir el tratamiento. Actualmente no están teniendo acceso al tratamiento porque lo tienen retrasado. Hay uno que hace 10 meses que no está teniendo las inyecciones. Bien. Todo el problema, todos los problemas de salud que les trae cuando cortan ese proceso. Bien. ¿Y vos tenés, digamos, acceso a poder entrevistar a esas personas o cómo sería, digamos? Sí, hablé con la jefa de penal de la unidad 8 y me autorizó a que les haga una entrevista. Ah, perfecto. Bueno, después también un poco de eso que yo les pongo como la metodología, si bien no estaba dentro de los ítems, tenían que tratar de redactar y delimitar el objeto de estudio y después poner, digamos, algunas preguntas como eje estructurador de la investigación. La metodología, pensar esto, bueno, si van a hacer entrevistas, están pensando en una metodología cualitativa, entonces tienen que pensar cuáles van a ser esas dimensiones o esas preguntas que quieran hacer para abordar, digamos, la cuestión, si se quiere, desde la experiencia o algo así. Porque después, por ejemplo, también en una parte dice, bueno, en el servicio penitenciario existe diversidad de población, ya sea por edad, delito, etcétera, y observamos población transgénero. Bueno, a lo mejor ahí, para describir un poco, podés valerte de estadísticas que haya que digan, bueno, en tal y tal unidad hay tanto porcentaje de mujeres, tantos porcentajes de varones, distribuidos por cuánto, qué sé yo, rangos de edad, o sea, por ahí podés respaldarte con algún informe o estadísticas que ya tengan como para respaldar eso que decís. Esto que estamos hablando con Erika en casi todos, se parece, no, porque viven en condiciones de hacinamiento. Bueno, ¿cuánto es el hacinamiento? ¿Cuánto es? O sea, ¿dónde están cuando hablan, digamos, para darle robustez a su investigación? Sí. También les sirve como poder contextualizar o respaldar empíricamente con datos. Más allá que después vos te vas a enfocar en algo más puntual que van a ser las entrevistas o lo que te digan estas personas sobre cómo están, cómo siguen el tratamiento o cómo ven la ausencia de no tener un espacio para ellos o qué genera, no sé, ahí tenés como bastantes aristas. Lo importante también es pensar, digamos, como que las preguntas de investigación tienen que ser un poco más complejas, digamos, tratar de, esto yo entiendo que es una primera aproximación, no deben ser respondidas por sí o por no, digamos, ¿sí? Es decir, bueno, yo no voy a decir, bueno, ¿están de acuerdo? ¿Les gustaría tener un pabellón? O sea, porque no, como que queda muy acotados, ¿no? Sino es decir, bueno, ¿cómo perciben los hombres trans, privados de la libertad, la falta de espacios propios? Qué sé yo, no sé, ¿no? ¿Cómo se registra y se gestiona desde la institución la presencia de hombres trans? Y a lo mejor, no sé, esto, o sea, vos pensás en entrevistar a hombres trans, pero a lo mejor la percepción o también cómo es el manejo interno o cómo ven otras personas que no son trans, convivir con personas trans, o sea, depende de donde vos pongas el foco. Bien. O sea, por ahí puede ser en vínculo, o esto, como incluso las mismas personas que trabajan en el servicio del penitenciario
cómo ven esa convivencia o cómo es la experiencia, no sé, eso después como ir viendo qué querés de esa parte, digamos, particular. Pero está súper Bien, interesante, la verdad que me gustó mucho. Bueno, qué no sé bueno. si quiere, un gran desafío tenés. Y bueno, Gracias. si se encuentra o Dale. alguna bibliografía o algo que se haya trabajado en otros países, por ahí eso también te puede ayudar. Bien. Eh, Sí, Buenísimo, Erika. No sé si alguien quiere contar o si no, pongo al azar a alguien, si no. Bueno, silencio. Igual, chicos, es para que cuenten y justamente que otra persona pueda, digamos, escucarlos y que les sirva, digamos, por ahí la devolución a uno les sirve a otros, digamos. Bien. Bueno, voy a agarrar uno otro. Por ejemplo, violencia en las cárceles argentinas y su implicancia en los procesos de reinserción social sin violencia. Acá faltaría, digamos, con toda la descripción que había, si bien estaba el periodo temporal del 2025, ahí faltaría acotar, digamos, que es a la provincia de Buenos Aires. Entiendo que es la provincia de Buenos Aires, pero no está dicho en el trabajo, digamos, en la redacción. Después habla particularmente, la provincia de Buenos Aires se caracterizan por elevados niveles de hacinamiento, insuficiencia de recursos humanos especializados, deficiencias de infraestructura, escasa implementación de programas educativos y laborales. Bueno, ahí podría pensarse o tratar de delimitar qué interesa, cómo es el impacto económico de la violencia en las cárceles, es decir, los recursos, los programas de inserción, el presupuesto, la infraestructura, o cómo son las prácticas violentas en sí mismas, digamos, entre esas interacciones entre tanto interno o como ejercicio de la violencia institucional, ¿sí? Y cómo eso afecta a esa rehabilitación, digamos, de la persona. No sé si está Alejandro González, que es tu trabajo, si nos querés contar un poquito qué estuviste pensando, cómo lo pensaste. Después lo mismo, con respecto a acotar el objeto de estudio, este caso y varios casos, es las unidades penitenciarias del servicio, digamos. Bueno, a lo mejor se podría acotar, no abarcar todas, sino pensar en algo un poquito más acotado, y en ese caso, si hay una selección de unidades penitenciarias, bueno, hacer como una breve justificación por qué se elige eso, que puede ser por accesibilidad, porque tienen permiso, o sea, puede ser una, varias, o porque son homogéneas, o porque son distintas, capaz que una es, bueno, yo elijo esta que es de, no sé, dentro del conurbano bonaerense, que tiene determinadas características, y otra en el interior de la provincia. No sé, pero con alguna idea de eso. Después, una de las preguntas es, ¿cuáles son las principales formas de violencia, de acá interpersonal, institucional, estructural, digamos, que se manifiestan en las cárceles y en el servicio penitenciario? Y ahí, bueno, conviene ver, digamos, esa definición conceptual, qué tipo de violencia, cuál es, o sea, la definición de qué vamos a tomar como violencia institucional y violencia interpersonal, digamos, y esas cuestiones, y después ver si existen algún tipo de información estadística, por ejemplo, no sé, si hay estadísticas en algunos informes, si van a hacer entrevistas, si van a analizar documentos internos, si van a analizar, no sé, algún registro que no sé cómo, si existe o no, digamos, ¿sí? O sea, tienen que tratar de pensar
cómo van a medir o con qué indicadores se van a acercar a la realidad para medir estos conceptos que son tan abstractos y tan complejos, ¿sí? Ya sea con números o con palabras, con relatos, con entrevistas, con análisis de documentos, con análisis de leyes, digamos. ¿Qué los va a acercar a ustedes para poder interpretar mejor, digamos, la realidad y medir estos fenómenos sociales que son, mediante los indicadores, digamos, que son los que ayudan a avanzar en la investigación, que son más complejos, ¿sí? Después también en el mismo trabajo hablan sobre de qué manera la violencia carcelaria condiciona los procesos de rehabilitación y reinserción social y cuáles son las consecuencias de esta experiencia en la vida posterior a los ex internos. Y ahí, ¿cómo pensamos o cómo accedemos a esa vida posterior de los ex internos? ¿Sí? Como para... me da la idea esto que les decía, como de un seguimiento. ¿Tienen acceso a esas personas como para hacerles una entrevista? ¿O en qué están pensando con esto? ¿Cuáles son las consecuencias de la experiencia en la vida posterior a esos internos? O sea, esto entiendo que es tratar de medir o de abordar, digamos, cómo esa experiencia impacta después cuando salen en libertad. Pero bueno, hay que ver ahí con qué es lo que pesa más o qué es lo que si es la violencia, y la violencia, qué tipo de violencia, o si es después qué pasa con esas personas que sufrieron violencia, no sé. ¿Se entiende por dónde va, digamos, las correcciones o la idea de que ustedes puedan ir delimitando un poco más el objeto de estudio? Lo mismo, ¿qué prácticas, programas, intervenciones estatales pueden favorecer a la reinserción social sin violencia? Bueno, ahí también delimitar si hay algún programa concreto, si ustedes conocen o saben, bueno, evaluar ese programa concreto, a partir de qué fecha o cuándo se implementó, o sea, tratar después de evaluar cuáles son esas implicancias o qué consecuencias, digamos, tuvo, esto que dicen, qué efectividad tuvo ese programa. Después, a ver, acá hay otro, estoy agarrando al azar, Sobrepoblación carcelaria, también. No sé si está David, creo que sí que estaba por ahí David. ¿Eli? El tema es un trabajo práctico. Hola, profe, sí, estoy manejando. Bueno, ¿podés hablar? Si no, estamos para... O me escuchás, yo te hago la devolución y me escuchás, si no te preocupes. Dale, gracias, profe. No, por favor. Acá también dice, el tema de investigaciones es, en principio, sobrepoblación del servicio penitenciario, ¿sí? La problemática tratamentales y asegurativas derivadas del hacinamiento interno, indagar las obligaciones del servicio penitenciario, de acuerdo a la Constitución. Ahí por ahí requiere acortar un poco el objeto de estudio, sobre todo geográficamente y temporalmente, por ejemplo, no sé, en los últimos 10 años, ¿no? Para poder hacer justamente el análisis o esta investigación que sea factible. Y además, acá en la redacción hay como múltiples actores que por ahí complejizan un poco dónde se va a poner el foco, ¿no? Y ver también, pensar respecto, digamos, a la metodología para abordar el tema sobre si va a ser un enfoque cualitativo que permita analizar, digamos, los discursos, las normas, esos testimonios o esas experiencias sobre las condiciones de detención, o uno más cuantitativo que van a trabajar más con estadísticas penitenciarias, informes oficiales, datos históricos, sobre la capacidad, sobre la cantidad de población alojada. Entiendo que ustedes hay un censo, ¿no? O un SNEP creo que se llama, o SNIC, no sé.
SNEP, me parece que es de población carcelaria. Ahora no me acuerdo si es micronación. Sí, el SNEP. El SNEP. Ah, ¿ustedes tienen acceso, digamos, a esa información? Está publicada igual, creo, en el Sistema Nacional de Estadísticas, me parece, ¿no? ¿Alguien sabe? Porque Sí, por ahí, sí. en internet. No me acuerdo ahora bien en la página, pero yo el otro día la pasé justamente a un grupo. Ah, perfecto. Bueno, ahí hay tipos de, digamos, que pueden caracterizar las condiciones o esto que dé cuenta, digamos, de la sobrepoblación o el hacinamiento, digamos, en esos casos. Bien, y una vez que ustedes puedan ir acotando, digamos, también van a ir como refinando esas preguntas de investigación y teniendo en cuenta esto, que sean un poco más amplias y que complejicen un poco más el abordaje y no tanto de cuáles son, no sé, los factores o algo. ¿Existe tal cosa? Porque, o sea, algo que no debe ser, digamos, una pregunta de investigación es que tenga que ser respondida sí existe o que ustedes corroboren que existe o que no existe algo, digamos, sino un poco más amplia. A ver si agarro otro. Ah, este estaba bueno también. Marginalidad urbana y procesos de criminalización juvenil, ¿sí? Acá si bien hay un recorte temporal, dice que es el 2001 al 25, por ahí se podría, es como que abarca toda la provincia, ¿no? Por ahí se podría recortar, digamos, también un poco más para que sea realizable, sobre todo centrarse en uno o dos municipios del conurbano o en un conjunto de instituciones, no sé, en algo que ustedes, que les permita, digamos, profundizar en el análisis y les permita tener mayor acceso a la información. Después, por ejemplo, no sé, dice, particularmente en municipios donde se observa un incremento de dispositivos policiales y penitenciarios. Bueno, ¿cuáles son esos indicadores que van a dar cuenta de ese incremento de los dispositivos policiales y penitenciarios? ¿Existe? ¿Cómo saben? Porque dice, el objeto de estudio estará constituido por jóvenes de sectores populares residentes en varios periféricos del Gran Buenos Aires, particularmente en municipios donde se observa un incremento de dispositivos policiales y penitenciarios. ¿Cómo saben que hay un incremento de dispositivos policiales y penitenciarios? ¿Existe, digamos, una estadística o algo que diga, no sé, el municipio tanto tiene tantos patrulleros, tantos policías, tanto, no sé, estoy diciendo algo, pero la verdad que desconozco y para ustedes es como, sí, obvio que existe eso, ¿no? No sé. Pero no sé si se entiende para dónde va la consulta. Después también, en cuanto, por ejemplo, en este trabajo, la metodología parecería ser la que más se ajusta, digamos, más allá de estos datos cuantitativos, tiene que ver más con una perspectiva cualitativa, ¿sí? Como entrevistas, análisis de documentos, ¿sí? Que va a permitir acceder a conocer cómo son esas percepciones, esas vivencias, esas estrategias de los jóvenes frente a esa exclusión, digamos, ¿sí? Y pensar un poco también cómo va a ser la accesibilidad al campo, ¿no? Porque si van a trabajar con jóvenes y que son judicializados, ya están, digamos, con jóvenes judicializados, puede ser difícil el acceso a esas personas, y mucho más si son en barrios vulnerables. O es una tesis pensada solamente desde la teoría y planteando, digamos, cuestiones más filosóficas o teóricas. No sé si está Diego Sánchez conectado, si nos quiere contar.
La idea de la devolución un poco, no, la intención no es exponernos, sino que entre todos por ahí vayan entendiendo o cómo ir ajustando, digamos, estas cosas para que les sea después mucho más fácil el acceso, digamos, a hacer la investigación. A ver, agarro otro y después si quieren ya arrancamos con el tema, como con la teoría, digamos, del día de hoy. Tema: problemática la falta de recursos humanos en el servicio penitenciario, abordando específicamente el aumento de solicitudes de baja de la repartición y exceso de licencias médicas de larga duración por problemas de salud mental. Hay varios que trabajan el tema de salud mental, ya les digo, desde el estrés, de las carpetas psiquiátricas, digamos, parece que es un tema recurrente o que les preocupa, porque tenemos varios en esa línea. Un poco esto era el trabajo de Ayelén, y esto dependerá un poco también de qué tipo de metodología, va a depender de esto del acceso a la información que tengas disponible, ¿sí? Si existen, por ejemplo, registros administrativos y que puedes tener acceso a la cantidad de licencias que se toman, de cuánto tiempo, digamos, como para avalar eso. Profe. Sí, ¿qué haces? ¿Cómo Sí, estás? bien, sí, justo es el mío. Yo estoy ahora como jefa de personal de la sección personal de la Subdirección General. Y sí, estamos trabajando en eso porque es impresionante el incremento de las licencias médicas que tenemos y de las bajas. Hay mucha gente que se fue a trabajar a otro lado por una cuestión económica y hay una compañera que también aborda eso de cómo es ese traspaso acaba, digamos, de la policía. Sí, porque es algo que nos está afectando a todo el servicio penitenciario, por eso estamos en emergencia en materia de recursos humanos. Y nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo un análisis del 2023. Bien. Y por ahí podrías, digamos, si querés acotarlo un poco más a algún periodo específico, o si podés hacer la serie, sería buenísimo, como justamente para ver dónde está ese quiebre, o si realmente, o siempre fue medio constante, o no, pasa que justo ese año, perdón. ¿Sí? No, que justo ese año tuvimos, entraron muchos guardias nuevos, que estuvieron un tiempito y después, nada, cuestión de 2, 3 meses en el año se fueron un montón de traslado, de baja. O sea que no sirvió para nada el aumento de personal que tuvimos. Y esos se van, digamos, por una cuestión de estrés, por una cuestión o por estas causas, sí. o diferentes causas, o por casualidad, digamos, ¿no? Ingresa mucha gente joven que no conoce lo que es el servicio penitenciario y, no sé, se piensan que van a trabajar, no toman conciencia de que es una institución de seguridad. Sí, que no es para, o sea, no cualquiera podría trabajar en el servicio penitenciario. Sí, o que la plata no les alcanza y que buscan otro trabajo afuera porque no les rinde. Claro. Y te hago una consulta. Cuando entran al servicio penitenciario, ¿tienen como una capacitación? ¿Saben qué van a hacer? O sea, porque entiendo también que una cosa es trabajar en el servicio, uno dice el servicio penitenciario y tenés como carga administrativa o guardia cárcel, porque también los dos trabajan en el servicio penitenciario, o estoy equivocada, ¿no? Tienen un curso mínimo, algunos de 3 meses, no me acuerdo bien cuánto dura, pero es mínimo. Pero te quiero decir, los que trabajan en el servicio penitenciario pueden ser que trabajen, digamos, en una oficina o que sean guardia cárceles, o estoy confundida. Sí, tenemos distintos escalafones, sí. Bien, perfecto. Y estas personas que se van son siempre de qué, o sea, también eso por ahí analizar cuáles son los que ingresan recientemente, los que tienen una determinada tarea, o sea, siempre son sobre, bueno, los que les toca hacer tal tarea son los primeros que se van, no sé. No, sí, tenés de todo. Los que se han ido afuera a trabajar en la policía de la ciudad son escalafón general, que son los que hacen más trabajo en las cárceles. Claro. Pero sí, hay de todo en realidad.
el servicio ha formado gente que después se termina yendo, digamos, a otro. Eso es como terrible. Sí, gastan un montón de recursos para que después se vayan a trabajar a otro lado. Sí, sí. ¿Y cómo es la carrera, digamos, administrativa? O sea, ¿cómo ascienden o qué? ¿Eso es arbitrario? ¿Es por concurso? ¿Es por mérito? ¿Cómo sería, digamos? ¿O cómo debería ser? No sé, como capaz que es un montón lo que le pregunto, pero... Ahí pasa que es distinto, ponele, en los suboficiales, cada 3 años ascienden a una jerarquía distinta, hasta que llega a una jerarquía que por 10 años, ponele, si ascienden a tiempo, no ascienden más. Y después los oficiales, sí, hasta una jerarquía ascienden cada 3, 4 años, y después depende si tenés algún cargo. Pero bueno, pero en principio por antigüedad podrían llegar a recategorizarse, digamos. Sí, por ley sí. Bien. Bueno, ahí hay varias cosas súper interesantes como para indagar y buenísimo si tenés acceso, digamos, a esa estadística, de ver, digamos, cuál es el quiebre y tratar de buscar a ver cuál pueden ser esos factores que están influyendo, además del económico, entiendo también, para que justamente se produzca el abandono o que la renuncia directamente del personal. Pues algunos trabajos no están enfocados tanto al estrés y eso, pero hay otros que dicen, bueno, la licencia, bueno, ¿por qué? Y más vinculado, digamos, como al agotamiento por el trabajo, como es la palabra no me sale, que se llama, no sé, ahí Hernán hablaste pero estás muteado, así que burnout es algo así que dice que es, digamos, como que están todos agotados. Bueno, pero bueno, yo en la devolución, digamos, que les fui haciendo, son como estas pequeñas cosas como para ir pensando. No terminé de corregirlos a todos, así que espero poder hacerlo en breve y hacerles la devolución, porque después sobre esta devolución y sobre lo que vayamos avanzando, digamos, en la teoría, es que el próximo trabajo práctico incorporen, digamos, estas devoluciones y puedan, digamos, ir enriqueciendo y acotando el objeto de estudio para poder tener un mejor abordaje y llegar, digamos, al taller para la tesis con definido, digamos, el objeto de estudio, por lo menos, que es por ahí lo más difícil. Después, a título general, en algunos también les puse como que no alcanzaba la aproximación de las 500 palabras, pero son todos como comentarios que para la próxima entrega, cuando tengan la consigna, digamos, traten de cumplirla. Les vuelvo a decir, no hay ninguno desaprobado, no está ni bien ni mal, sino la idea es ir ajustando algunas de estas cuestiones que les sirva a ustedes justamente como una experiencia práctica y una aproximación para lo que va a ser su trabajo de tesis. Tonterías, qué sé yo, eviten las siglas, o si están las siglas, bueno, la ponen la primera vez la descripción de las siglas y después sí utilizan consecutivamente, digamos, lo que significa, qué sé yo. Acotar, digamos, el referente empírico para que puedan darle mayor claridad. Por ejemplo, no sé, tema de investigación sobre el registro de deudores de alimentos morosos. En relación, ¿qué pasa con las personas privadas de la libertad y la responsabilidad parental? ¿Sí? Ahí, bueno, entiendo que se tiene que ver, digamos, es el de Federico Carnero, no sé si está conectado. Sí, profe, acá estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Querés contarnos más o menos? Vos trabajás ahí, ¿no? Sí, yo trabajo ahí, pero en realidad, o sea, la investigación que quiero hacer es en base a los que están penados y no, digamos, tienen la patria potestad suspendida. Sí. En base a eso. Que para mí, o sea, no me parecería que esté bien.
Tendría que ahí primar el derecho del niño a elegir. No sé, yo entiendo que eso es una normativa que hay, ¿no? Más allá si está bien o mal, entiendo que eso es algo más, una cuestión legal. Claro, ahí está puesto el enfoque, a ver si es tan legal o no. Porque por más que esté en la ley, digamos, como que eso habría que, para mí, reverlo. No, claro, por ahí capaz que pensar, no sé si está legal o no, porque de hecho la ley es legal, por ahí si está legitimado o no, o bueno, o una discusión va a poner en juego, bueno, de esto, ¿dónde está el niño? O sea, capaz que esto fue anterior a toda la Declaración de los Derechos del Niño y esas cuestiones, supongo que sí. Claro, hay fallos de eso. Yo ahora estoy yendo para mi casa, pero claro, no los tengo. Pero sí, estoy como investigando en ese tema, porque me parece como que ahí hay algo como que no se pone mucha atención. Por ahí vos ya estás penado y sin embargo también un efecto de eso es la superpoblación, que por ejemplo reduce la posibilidad de que el interno trabaje. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene la patria potestad o la responsabilidad parental, ¿por qué no podría estar trabajando en vez de estar todo el tiempo de ocio, digamos? Entonces, ¿por qué el Estado no lo pone a laburar para que esa persona se pueda hacer cargo de ese alimentante que tiene, por ejemplo? Entonces ahí como que la ley es como que, bueno, estás preso y sí. no haces nada, son mínimo 3 años, ponerle que es el penado, una cosa así es el artículo del Código Penal. Entonces me parece como que hay que analizarlo, al menos. Bien, pero digamos el abordaje sería como un abordaje más de analizar las leyes o un planteo un poco más en el ámbito teórico, ¿no? O sí hacerle algunas preguntas a quienes están, digamos, privados de la libertad, qué piensan o qué opinan sobre esto, o no sé si eso, si qué opinan ellos mismos, o qué opina la sociedad, o qué opina la población acerca de esta situación. Sí, claro, yo tenía pensado hacer tipo una entrevista, ponerle a algún penado y también a la sociedad para que, creo que la mayoría va a exponer lo mismo, o sea, van a estar ahí, que trabajen y que se hagan cargo, porque por ejemplo, si uno, no sé, no puede pagar la cuota alimentaria, la termina pagando, no sé, los padres o los abuelos, o viste que se van para los costados, digamos, deslingando. Una cosa así, viste, quiero... Sí, también está difícil, o sea, a veces es difícil también esto, ejecutar a ver quién paga, o cómo se paga, qué sé yo, porque hay muchos casos que quedan ahí medio, ¿no? Claro, pero creo que yo en otra de las preguntas puse como que cómo afecta este tema a la superpoblación. Porque, por ejemplo, yo si en el caso, no sé, de una persona que está presa, quiere trabajar, tampoco tiene la posibilidad porque no hay. O los laburos que hay son muy pocos y capaz que son mal pagos y con eso no alimentás a nadie. Pero por lo menos sí, quizás hacer, no sé, algún tipo de taller o de oficios, como para garantizar al menos que salga con eso y que después tenga que obligadamente devolverlo. Sí, acá habías puesto cómo afecta la sobrepoblación, claro, yo no entendía la relación de la sobrepoblación con esto, pero ahora que lo explicás, sí, digamos. Claro. Y bueno, por ahí también tendrías que analizar cuáles son esos programas que existen y qué cupos hay o qué posibilidades reales hay de acceder a esos programas laborales, digamos, ¿no? Sí, y qué tan reales son con salida laboral real, porque no, qué sé yo he escuchado, por ejemplo, el plan cunita, esas cosas, sí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí que hagan una cuna, más que aprender a cortar una madera, no, lo simbólico queda de lado, digamos, cuando la necesidad es otra. Vos tenés que alimentar a un chico o a un hijo y qué sé yo. Tenés que aprender a hacer otras cosas. Sí, que lo simbólico queda de lado, pero también el hecho como de estar ocupado o hacer algo también debe jugar a favor, no sé. Claro, pero o sea, si no sería como, para mí sería como
cambiar el ocio por hacer algo distinto. Y no, tienen que hacer algo productivo. Sí. No, bueno, Digo, después yo no sé, vincularlo con alguna empresa. hay compañeros que tratan también esto de decir, bueno, ¿qué tan efectivos son esos programas laborales? Claro. Y bueno, pero En realidad terminan siendo como políticas que siempre se están en lo mismo y dan la vuelta sobre las cárceles haciendo lo mismo y no hace 20 años que no tienen efecto. Claro. Hace 20 años que como institución es una decadencia total. Por eso también la gente se va a otras instituciones donde piensan un poco de otra manera. Sí, hay eso con lo que hablábamos con los compañeros que decían algunos que se van a Cava y eso, y después otros compañeros que también que abordaban esto de decir, bueno, ¿cuán efectivo o esto? Después, ¿qué hace la persona cuando está en libertad? O sea, por más que se haya capacitado en hacer un curso laboral, ¿qué tan efectivo es? No, obvio, eso después está en cada persona. Yo puedo hacer un curso, no sé, de tejido de mimbre. Sí. Pero si después cuando salgo me tienta otra vez la delincuencia o caigo otra vez en problemas de, no sé, adicciones, salud mental, lo que sea. Bueno, esos son casos muy puntuales, pero como Estado vos tenés que garantizarle las herramientas para poder desenvolverse. Si no es como que otra vez la misma rueda. Y todo bien, pero viste, hay cosas que no se enseñan desde lo que se necesita. Son cosas políticas para seguir replicando lo mismo y lo mismo y lo mismo. No, bueno, ahora que lo explicás, Federico, me quedó más claro esto que decís. Así que, bueno, avanzar con eso, después te paso, digamos, esta devolución que lo pusimos conversando, pero también me parece súper interesante y está bueno como ver esas dos miradas. ¿Qué piensa la persona que realmente está, digamos, privada de su libertad? Claro. Y, bueno, vos no podés perder la potestad, digamos. Y otro, Claro. ¿qué opina la sociedad? La responsabilidad parental, porque también, por ejemplo, capaz que lo que dice el niño no es tenido en cuenta. Capaz que cae en lo mismo, ¿viste? Le dan, no sé, 5 años y bueno, está 5 años sin eso. Sí, o las dos miradas, o sea, por ahí, lo que pasa es que no sé si se puede contactar, digamos, la persona que entrevista y qué opina la familia de esa misma persona. Y ahí ya sería más difícil, pero sí. podría hacerle entrevistas a alguien que haya estado a ver qué preso, condenado. Porque no solo pierden, digamos, qué fue lo que sintió papá, y qué le pasó. Claro, no solo su papá, sino por ahí el recurso económico de la persona que trabajaba. Claro. Pero sí es difícil igual, porque me lo planteé y después dije, ¿para qué lo mandé? Tendría que haber pensado en otra cosa más simple. ¿Cómo lo hago? Y son decisiones que tomo cuando me pongo a pensar un poco y después digo, ¿para qué? Pero bueno, me pasa habitualmente. A veces pasa que uno tiene una idea espectacular y después para llevarla a la práctica es preferible quedarse con eso chiquitito, hacerlo y listo, y no, digamos, pensar en el proyecto o en la idea. Pero está muy bueno, la verdad que está bueno el partido. Así que bueno. Bueno, muchas gracias. No, por favor, a vos. Bueno, después les voy a ir pasando a cada uno. A ver, abro otro más. A ver. Régimen abierto en la ejecución de la pena, por ejemplo. ¿Sí? Ahí, puse como que se sugiere un poco recortar temporalmente y geográficamente el objeto de estudio, y es esto, cómo se va a abordar, digamos, con qué fuentes de información pensar para poder abordar eso, o si va a ser todo, digamos, como un estudio teórico, ¿no? Ahí no sé si está conectada Ivana Spagunolo. Si nos querés contar algo. Por ahí capaz que venís trabajando el tema en alguna otra materia, o estás específicamente, digamos, abocada en esos programas, digamos, de autogestión y esas cuestiones, a los que son de régimen abierto.
Bueno, voy a tomar lista y después introducimos, digamos, un poco el tema, digamos, de lo que es cómo pasar de la teoría, digamos, de estos conceptos abstractos a indicadores empíricos y cómo se hace esa operacionalización, es decir, cuáles van a ser esos indicadores, esas dimensiones intermedias que me van a dar cuenta de cómo medir esas cuestiones o ese fenómeno. Les paso lista. Sí, ¿hay alguien conectado que quiere decir algo? Esperen que estoy viendo el archivo de las... Les paso lista. Por ejemplo, Aguirre, Gustavo. Sí, profesora, disculpe, ¿me mencionó? Sí, estábamos justo con el trabajo con el tuyo, pero si querés contarnos un poquito. 2 segunditos, profesora, porque justamente en este momento estaba con el nene chiquito mío que lo llevé al baño. Tranquila, no te preocupes, no, olvídate. Ay, disculpe, fueron 2 segundos que... por eso tenía la cámara también apagada. No te preocupes, no pasa nada, sé tranquila. Bueno, Gustavo Aguirre. No. Alfaro Flavia. Presente, profe. Bien. María Eugenia. Presente, profe. Sí. Vera. Verón Sabrina. Presente, profesora. Bien. Blanco Gisela. Presente, profesora. Bien. Busto Federico. Presente. Bien. Carnero presente. Chitadino Marcos. Cordillo Sar. Presente, profesora. Bien. Voy a ocultar más. Crevatín Gabriela. Presente. Bien. Puñoli Diego. Presente, profe. Bien. De Mariana. De Acevedo Flavio. Disico María Eugenia. Presente, profe. Bien. Dos Santos Matías. A ver, ¿alguien quiere entrar ahora? Duarte Pamela. Presente. Bien. Figueroa Samila. Presente, profe. Bien. Gauna Omar. Presente, profe. Bien. Kiara Yelén, presente. González Alejandro. Presente, profe. Sí, hoy estuvimos hablando de tu trabajo. Guerrero Roberto. Bien. Guevara Facundo. Presente, profesora, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Gumarelli David. Istiliarte Jessica. Presente, profesora. Bien. Lucas Colin. López Adriana. Presente, profesora. Profe, disculpe. Sí. Disculpe, Gumarelli David presente. No, parece que no me han dado el micrófono. Sí, pero te puse presente, sí. Buenísimo. Gracias. Profe, ¿me escucha? Sí, ¿quién habla? Buenas tardes, disculpe que la moleste. Gustavo Aguirre presente. Gustavo Aguirre presente. Gustavo Aguirre, perfecto, sí. Gracias. No, de nada. Sí, ahí perdón, te había visto que habías levantado la mano y no, estaba con la planilla del Excel abierta y no te vi. Cintia Maidana. No. Presente, profe, presente, Cintia Maidana. Disculpe, voy manejando. Tranqui. Maltizo Marina. Maltizoto. Sí, presente, profe.
Julieta Mariño. No, Julieta Mariño. Sí. Profesora, Julieta Marini ahí recién me avisó que no tiene muy buena señal, está llegando a la casa. Cuando ni bien llegue se conecta. Dale. Facundo. Se conectó pero se le cortó, me parece. Bueno. Listo, gracias, profe. No, gracias a vos. Martínez Cisneros Facundo. Presente, profesora. Bien. Más Daniela presente, entró hace un ratito. Masa Belén, Belencita, ¿sos Masa Belén? Sí. Presente, profe. Meneses Jonathan. Buenas tardes, presente, profe. Montenegro, Se me entrecorta porque voy en viaje. sí, Daniela, yo te puse porque entraste hace un ratito, te vi, yo te puse presente. Sí, pero voy en viaje y intenté conectarme varias veces justo. Tranqui. Conectar ahora. Sí, sí, sí. Gracias. No, de nada. Moyano Julio César. No, Matías Montenegro. Presente, profe Montenegro. No enciendo la cámara porque estoy manejando. Sí. Bien. Moyano Julio César. Presente, profesora. Bien. Naranjo Jessica, presente. Parodi Leonardo. Presente, profe. Bien. Peralta Jorge. Presente, profe. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Romina Peralta, presente. Pereira, Erika, bueno, presente. Pintos Mauricio. Presente. Bien. Portel María de los Ángeles. No. Pronino Mauricio. No. Pulti Leonardo. Rato María Eugenia. Buenas tardes, es María Jimena. Ah, bien, María Jimena con J, ¿es? Con J. Sí, porque abajo hay otra Carla Jimena y no sé, está con X me parece. Rodríguez, Carla. Presente, sí, con X. Con X, bien. Salto María José, Salto José. Sánchez Diego, sí. Celaya Yanina. Presente, profe. Bien. Sierra Pablo. Presente. Bien. Iván Españolo presente. Tapio Oscar. Presente, profesora. Bien. Trejo Sabrina. Buenas tardes, profe, presente. Waldeborde Analía. Buenas tardes, profe, presente. Esto que patina. Walter Héctor. No, Héctor Vázquez, perdón. Presente. Bien. Vidal Marianela. Sí, profe, buenas tardes, presente. Brenda Villaverde. Brenda Villaverde. ¿Viste? No. Raquel, no, Lidia. ¿Para qué pase? Lidia Vilca, profe, presente. Bien. Celarrayán Cristian. ¿No? Y Zurita Adela. Presente, profe. Bien. Bueno, vamos. Profe. Sí. El salto estaba presente, no lo había escuchado. Ah, bueno, ya te pongo presente. Salto. Gracias. De nada. Perfecto. Presente. Bueno, vamos Profesora, a ver. yo me pasaron lista y estoy Mariño Julieta. Mariño Julieta. Sí, te puse presente. Se me había desconectado, estaba llegando a mi casa. Ah, Gracias. sí, alguien me había avisado, sí, te puse presente. Bárbaro. Bueno, la idea, digamos ahora, la parte teórica o lo que tenían en la clase 5, tiene que ver con esto del pasaje, digamos, de el concepto abstracto, que ustedes lo van a tener que definir teóricamente, es decir,
van a tener que identificar dentro de sus trabajos cuál es ese concepto central, abstracto, que ustedes van a tener que definir teóricamente y apoyarse, digamos, con la búsqueda bibliográfica. Es decir, bueno, ¿qué vamos a entender por violencia? ¿Qué es hacinamiento? ¿Qué entiendo por joven? ¿Cuál es ese rango etario? ¿Desde qué perspectiva voy a hablar de jóvenes? ¿Desde la ley? ¿Desde qué se entiende por jóvenes, no sé, determinados autores, digamos? Ahí lo que veíamos un poco en las primeras clases al principio, digamos, ¿desde dónde me paro para definir estas cuestiones de mi objeto de estudio? Que eso lo voy a ir obteniendo a medida que vayan investigando la bibliografía o trabajos previos, digamos, el estado de la cuestión y demás. Ahora, ¿cómo se hace ese pasaje, digamos, en el proceso de investigación, digamos, a la parte empírica? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo voy a medir realmente, digamos, ese concepto tan abstracto? Ese proceso se llama operacionalización. Yo voy a tener que identificar, si el fenómeno es muy complejo, digamos, lo que yo quiero saber, cuáles van a ser esas dimensiones y dentro de esas dimensiones, cuáles van a ser las variables o los indicadores empíricos que van a dar cuenta de eso. Por ejemplo, hacinamiento, ¿no? Ustedes no le van a preguntar en una pregunta, un cuestionario, si viven hacinados sí o no, digamos, ¿sí? Sino lo que ustedes van a preguntar, bueno, ¿cómo está constituido el hogar? ¿Cuántas habitaciones tiene el hogar? ¿Cuántas usan para dormir? Y ahí después, a través de determinados cálculos, hacen el indicador, digamos, de hacinamiento. Con más de 3 personas por cuarto es hacinamiento, digamos, ¿sí? A eso sumado que por ahí pueden complementar alguna dimensión que tiene que ver con algunas características habitacionales, sobre las condiciones de materiales de la vivienda, o sobre cuestiones, digamos, más económicas. Bueno, y ahí van viendo cuáles van a ser esas variables que ustedes van a ir involucrando para poder llegar y medir ese indicador, ¿sí? Esto de la operacionalización son esos pasos o esas instancias y esos procedimientos que uno hace a través para poder hacer esa transición de un concepto abstracto a algo medible, tangible, algo observable directamente en la realidad, ¿sí? Y después van a tener que pensar cuáles van a ser esas estrategias, una vez que ustedes definan, digamos, los indicadores, cuáles son esas estrategias de recolección de la información. Esto es lo que yo les decía, bueno, piensen con qué metodología lo van a abordar, y dentro de esa metodología, digamos, una vez que dicen, bueno, yo lo voy a hacer por entrevistas en profundidad, o porque lo voy a hacer cualitativo, o voy a hacer algo cuantitativo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer un cuestionario estructurado? ¿Voy a trabajar con una base de datos que ya existe sobre registros administrativos? ¿Sí? Y ahí, una vez que ustedes sepan cómo van a recolectar la información, van a ver cómo van a construir, digamos, esos indicadores para que dé cuenta, digamos, de las dimensiones de ese objeto de estudios que ustedes están abordando, ¿sí? Y acá es como que se da justamente la vinculación entre la teoría y los datos. Decíamos que, ¿se acuerdan? Que para que tengamos un producto científico o que una producción sea científica, tenían que tener como esos 3 componentes: la teoría, los datos y el método, ¿sí? ¿Cómo voy a obtener? O sea, la teoría es la que me va a definir todo el marco, los datos, o sea, el método es a través del cual yo voy a recolectar la información, y voy a obtener datos, y esos datos van a ser, digamos, lo que avalen después y estén continuamente en diálogo con la teoría, ¿sí? Decíamos que los abordajes cualitativos tienen que ver con esto, que estaban menos sistematizados, que vamos a tratar de tomar menos decisiones a priori, sino que a medida que nosotros vamos a ir entrando en el campo, digamos, por ahí podemos ir ajustando cómo es esa recolección, diferente
cuando uno tiene un método cuantitativo es decir, bueno, tengo este cuestionario y a todas las personas que les voy a recabar la información le tengo que aplicar exactamente las mismas preguntas porque después eso no permite esa comparabilidad, esa generalidad y la abstracción, digamos, la generalidad que tienen, digamos, los métodos cuantitativos, ¿sí? Bien. Por ejemplo, no sé, la idea es esto de pensar, bueno, ustedes van a hablar de, bueno, sí, porque, no sé, delito. Bueno, ¿qué se entiende por delito? Y ahí tienen que buscar una definición clara, operacionalizable, digamos, que dé cuenta de qué es el delito o cómo se observa ese fenómeno, ese delito, a través, qué sé yo, cómo definir esas acciones, qué sé yo, para tener conocimiento directo de cómo se constituye o no se constituye un delito. Por ahí en otros trabajos hablaban de violencia. Bueno, ¿qué se entiende por violencia? ¿Qué tipo de violencia les interesa abordar? Todas las violencias, algún tipo particular, digamos. Y es eso, ¿cómo se establece esa acción concreta, ¿no? Una acción concreta que constituye un hecho que sea violento de uno que no. Digamos, ustedes tienen que buscar cuáles van a ser esos indicadores de la realidad que den cuenta de que esto es violencia. O sea, pero para poder saber, llegar a medir qué es violencia, tenemos que definir claramente qué es violencia, porque si la definición es medio ambigua, no sabemos qué entra o qué queda por fuera, digamos, de esa definición. Y sobre todo esto, para empezar a pensar cómo construir esas respuestas un poco más precisas a esas preguntas iniciales que ustedes se fueron haciendo, ¿no? Primero, identificar cuáles son esos conceptos claves, esos conceptos abstractos y buscar en la teoría una definición clara, precisa, para poder después pensar en esos indicadores que nos permitan medir estos conceptos, ¿sí? Qué sé yo. Esto que decíamos, bueno, ¿qué se entiende por delito? ¿Qué es una población vulnerable? ¿Qué son las víctimas de violencia de género? Digamos, definir cada uno de esos conceptos y cómo se vinculan, digamos, con la teoría y poner, digamos, justamente, y si hay más de una definición, bueno, ustedes se posicionan en tomar, digamos, para ustedes es más aplicable esta definición o esta perspectiva o estos autores y no este otro, porque por lo general en ciencias sociales está como dividida, por un lado una biblioteca, por el otro lado otra biblioteca, pero bueno, ustedes tienen que, en caso de que encuentren, digamos, claramente esas distintas perspectivas, tienen que tomar posición de cómo lo van a definir o desde qué perspectivas se paran para elaborar el trabajo. Entonces decíamos que este proceso de operacionalización es ese proceso que va de la conceptualización de los conceptos y que le asigna un significado a esos términos o esos que se utilizan en la investigación, ¿sí? Por ejemplo, violencia es un término, bueno, pero a la vez es un concepto. ¿Cómo lo usamos en la investigación? Tenemos que definirlo concretamente y enmarcarlo, digamos, dentro de lo que nosotros vamos a entender como violencia, ¿sí? ¿Qué puede ser? No sé, o lo mismo delito. ¿Qué van a tomar? Lo que dice el Código Procesal, el Código Penal, población vulnerable, ¿cómo defino población vulnerable? Y ahí tienen que empezar a buscar en la bibliografía, en los sitios, digamos, de búsqueda bibliográfica, cuáles van a ser, digamos, esos autores claves que abordan el tema. Eso también es importante, lograr encontrar cuáles son esos autores que hablan sobre los temas que ustedes están investigando o les interesa investigar. Lo que van a ver, digamos, después en la bibliografía que tienen se llama lo que se conoce como el modelo de Lazarsfeld. Lazarsfeld es un sociólogo norteamericano que justamente se encargó como de sistematizar cuáles son esos pasos o esos procedimientos para
para poder, digamos, en la investigación en ciencias sociales, abordar los indicadores, digamos, de manera más concreta, ¿sí? Él propone pasar del concepto teórico, como a veces no se puede pasar directamente a un indicador, por ejemplo, edad. Edad es un indicador directo. Vos le preguntás cuántos años tenés y yo te puedo responder claramente cuántos años tengo. Pero por ahí hay conceptos que por su nivel de abstracción, digamos, no se pueden medir directamente empíricamente. Entonces, pasamos del concepto a dimensiones. Y dentro de esas dimensiones, después pasamos por cada dimensión a buscar indicadores. Y después, dentro de esos indicadores, puedo llegar a elaborar algún tipo de índice, de acuerdo a algún tipo de ponderación o algo que dé cuenta de cómo es, por ejemplo, no sé, ese procedimiento. Por ejemplo, nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico puede ser es un concepto teórico complejo que puede abordar diferentes dimensiones, como puede ser la dimensión económica, la dimensión, qué sé yo, de educación, la dimensión social, ¿sí? Y sí, bueno, está bien, por ahí sos, qué sé yo, nivel socioeconómico, le preguntás ingresos. Después le preguntás, qué sé yo, cuestiones habitacionales, sobre o cuestiones habitacionales o cuestiones bienes. Antes se preguntaban sobre, bueno, si tenía lavarropa, si tenía televisor, si algunos bienes o características de la vivienda, si tiene revoque, como el material de los pisos, digamos, eso también hace al nivel socioeconómico. Como así también, no sé, el nivel educativo, ¿qué nivel educativo tiene? Si es primaria completa, incompleta, secundario completo, universitario, etcétera. Esas son, por ejemplo, dimensiones que van a dar cuenta del nivel socioeconómico. Y por ahí, cada uno de ustedes puede ponderar es decir, darle un peso mayor. Mirá, para el nivel socioeconómico, para mí pesa más tener, qué sé yo, nivel educativo alto y ingresos altos. Más la vivienda, y eso es como que, no, por ejemplo, a ustedes les parece que no pesa tanto. Entonces le dan como distintos valores para poder armar el indicador. Eso es a criterio, digamos, del entrevistador, con sustento teórico de acuerdo a lo que ustedes vayan abordando, ¿sí? O no, o se le puede dar el mismo peso o la misma ponderación a todas las dimensiones. No sé, concepto de vulnerabilidad barrial, ¿sí? ¿Qué dimensiones puede ser? Bueno, dimensión poblacional, es decir, bueno, qué proporción no sé, de jóvenes o de 10 a 25 años están se considera que son factores de riesgo. Una dimensión puede ser la delictiva, la tasa de lesiones por arma blanca, la tasa de lesiones por arma de fuego, el robo en residencia, la tasa de robo. Ustedes van a ir armando de a poco, digamos, el indicador sobre, o sea, las dimensiones, el indicador de acuerdo a lo que ustedes se encuentran en la teoría y de acuerdo a lo que ustedes quieren como poner en foco cuando hicieron, digamos, la propuesta de investigación. Y después hay distintos, no solo, digamos, la manera de poder seleccionar a esos indicadores, sino que también después esto de cómo se construyen, o hay indicadores que son de suma simple, es decir, todos suman 1, entonces, bueno, de acuerdo a si tengo entre 1 y 5 es medio, si tengo entre 5 y 8 son, no sé, alto, uno bajo, alto y mayor, digamos, como también hay cierta escala o algo que ustedes puedan dar cuenta. Después también sintéticos, que son o índices, es decir, que toda esa operacionalización se reduce a un índice, como puede ser el índice de precios. Hay como ciertas canastas, si se quiere, que se relevan los precios de determinados productos,
y todos esos precios de los productos, después en realidad el indicador, digamos, es un índice que da cuenta de toda esa variación de los precios de toda esa canasta, digamos. Pero previamente, teóricamente, se definió, de acuerdo, digamos, a la estructura de consumo y demás en la población, se definió cuáles van a ser esos productos que entran en la canasta. Y después se hace como un promedio de cómo fue esa variación de los precios. Y el producto, digamos, o lo que me indica esa variación de precios es ese índice que representado, digamos, en esa definición teórica de cómo se fue definiendo cuáles son los productos que involucran en la canasta, ¿sí? Sobre todo esto de cómo elaborar indicadores y estas cuestiones va a tener que ver más que nada con una investigación, con un abordaje cuantitativo, cómo crear indicadores, ¿sí? Si ustedes van a hacer entrevistas en profundidad a determinados actores claves y demás, no van a utilizar o no van a hacer un índice, porque la idea justamente de una investigación cualitativa, con una entrevista en profundidad, con focus group o con determinadas técnicas vinculadas a la metodología cualitativa, no le interesa, digamos, o no es su foco de la metodología cualitativa la generalización, ¿sí? Sino lo que interesa es la experiencia, profundizar, trabajar sobre cuestiones más puntuales, y diferente es lo cuantitativo, que lo que quiere es justamente a partir de una muestra o de un grupo reducido de la población objetivo, traspolar y decir, bueno, hablar a generalizar, ¿sí? Por eso, el proceso medio de operacionalización, para poder, digamos, empezar, digamos, a la etapa empírica de la investigación, se vincula más a lo que son los abordajes cuantitativos, ¿sí? Por supuesto que después se construye el dato cualitativo, pero tiene como otro tratamiento, ¿sí? Bien. Después, la próxima clase, esto yo les dejo también, no sé si ustedes alcanzaron a ver las presentaciones o los PPT que yo les dejo, que no se los muestro acá. Los armamos para otro año y quedaron y no los estoy usando. Pero por ahí les sirve como para poner foco en qué es importante ver de la teoría. No obstante, vamos a seguir en otro trabajo, digamos, en otro trabajo así parecido como el que entregaron, que vayan como aplicando algunas cuestiones. Estas así, si van a hacer con métodos cuantitativos, bueno, a lo mejor van a tener que cualquiera de los dos van a tener que definir teóricamente o conceptualmente de qué están hablando cuando hablan de jóvenes, cuando hablan de delito, cuando hablan de violencia. Pero en uno después lo van a tener que operacionalizar más concretamente para que después se transformen en variables, esas variables en preguntas en un cuestionario, y en otros no tanto, digamos. Bien. ¿Le puedo hacer una consulta? A mí me había surgido la duda cuando haces entrevistas, por ejemplo, utilizas esa metodología, si pueden ser desde el anonimato, o sea, sin dar en detalle el nombre de esa persona entrevistada. Son del anonimato. De hecho, una ética, o sea, por supuesto que no es anónimo porque vos estás convocando a determinada persona y eso te claro, aceptando, pero sí hay, se llama lo que se firma, si se quiere, un consentimiento informado, donde vos le decís que ella va a prestar esa información o esas declaraciones, pero que se van a usar solo con fines investigativos y demás, y que bajo ninguna circunstancia van a poder identificar a esa persona en particular. Y cuando vos quieras citar algo que dijo una persona que entrevistaste, usarás un nombre inventado, digamos, o algo que no pueda identificar a esa persona. Y por supuesto, si lo que te dice alguna declaración o algo que a vos te parece que es re importante, pero podría llegar a identificarlo específicamente, ahí tenés que tratar de que no se llegue a saber qué es esa persona, digamos. Porque a lo mejor vos le inventás un nombre, pero todos en la institución ya saben quién es, porque dijo tal y cual experiencia, o porque pasó tal y cual cosa, digamos.
la idea del anonimato es justamente eso, que no solo que ustedes pongan un nombre de fantasía, digamos, para que no los identifique, pero que tampoco la parte contextual logre identificar de quién están hablando. Bien. Eso es fundamental. Sobre todo en las entrevistas en profundidad, ¿sí? Los términos más cualitativos no, más cuantitativos no, porque es bueno, el tanto por ciento de la población dijo tal cosa, como que ahí los datos son más agrupados, pero por ahí en las entrevistas en profundidad, que a lo mejor justamente se elige ese caso, se elige esa persona, porque por su trayectoria, por su experiencia, a lo mejor cuenta algo que se puede identificar, es importante que vos por ahí lo menciones o de alguna manera, pero que no se trate que de ninguna manera cualquiera que lea tu trabajo pueda identificar que lo dijo fulano de tal, digamos. Bárbaro, gracias. No es solamente cambiarle el nombre y con eso ya está, digamos. Bueno, estamos, si les parece, finalizada la clase de hoy. Me queda pendiente hacerles la devolución. Yo creo que en el mismo aula puedo mandar como la retroalimentación, ¿no? De las respuestas, me parece que sí. Sí, profe, se puede. Se puede. Sí, profe. Perfecto, yo les subo el mismo archivo con algunos comentarios al costado para que ustedes los tengan en cuenta para el próximo trabajo. Y bueno, nos vemos la semana próxima. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Adiós, chao, chao. Gracias, profe. Chao.